con longitud unitaria, por si acaso. Aquí dice número de divisiones en el sentido X, 6 divisiones con un ancho de 1 metro. Y número de divisiones en Z, 6 divisiones con un ancho de 1 metro. ¿Está bien? Eso significa que voy a tener 6 segmentos de 1 metro en el sentido horizontal y 6 segmentos de 1 metro en el sentido vertical. Entonces, ¿qué otros datos más necesitaríamos acá? Solamente el colocar restricciones, nada más. Y lo dejamos todo lo demás como está. Entonces, damos el OK. Y como ustedes pueden ver, tenemos dos pantallas, una en la vista en 3D y la otra en 2 dimensiones. Y lo que les decía, ¿no? De que tenemos módulos o paneles cada uno de 1 metro. ¿Ya? Ahora bien, eh, en la anterior clase hemos estado tratando de explicar lo que eran los ejes locales de nuestros elementos y lo hacíamos mediante esta flechita, ¿no? Nos venimos aquí a áreas y le decimos que nos muestre los ejes locales. Como verán, lo que les decía, el eje 1 es el eje X, es el eje rojo. El eje 2 viene a ser el eje blanco, que es vertical en este caso. Y el eje 3, si ustedes se fijan, es el celeste, pero en este problema, el eje 3 está saliendo, ¿no? Está saliendo de nuestro elemento. Por lo tanto, si este fuese un muro de contención, por decirles, las cargas tendrían que colocarse sobre cada uno de los elementos, pero que vengan desde atrás, es decir, que tengan una dirección en el sentido del eje Z. En cambio, si queremos generar una presión de agua, si esta fuese la pared o el muro de un tanque de agua, la presión de agua tiene que ir en sentido inverso, ¿no? A la dirección que estamos señalando aquí con el eje azul. Entonces, esas son las situaciones que vamos a ver hoy día. Entonces, fíjense, acá tenemos un murito que es de 6 metros por 6 metros de altura y en la parte baja pues tenemos las restricciones. Por si acaso, y esto les van a enseñar, cuando ustedes eh, agarren y un medio continuo como es toda la losa y lo discreticen en pequeños elementos para agarrar y calcular por elementos finitos esa estructura, ustedes son quienes definen el tamaño de cada uno de estos elementos. Mientras la discretización sea más fina, es decir, tengamos elementitos más pequeños, los resultados son más próximos, ¿no? A la solución manual que nosotros podríamos obtener por métodos manuales en nuestra estructura. Sin embargo, ya imagínense, ¿no? Tener que hacer manualmente todo el cálculo de cada una de estas plaquitas, pues es bastante moroso y con mucha probabilidad de errores, ¿no? En cambio, aquí fíjense, si quisiéramos calcular elemento por elemento, tendríamos que calcular 36 paneles y después de los 36 paneles, correlacionar los valores existentes entre paneles adyacentes, cosa que se nos hace un poco complejo. Bien, entonces, lo que tenemos que hacer previamente, una vez que hemos definido nuestra estructura, como ustedes bien saben, pues definimos nuestros materiales. Este paso es muy importante por la siguiente situación. No se olviden de que en función del material es nuestro módulo de elasticidad. Y en función del módulo de elasticidad, nosotros vamos a tener las deformaciones de nuestra estructura. Esto se cumple para cualquier tipo de estructura, viga, columna, losa, etcétera. Entonces tenemos que definir bien con qué material vamos a trabajar. Por defecto, el programa viene con dos materiales. El primero es el destinado al hormigón, pero ojo en unidades inglesas.
Y el segundo es destinado al grado de acero con el que se está trabajando. En este caso estamos con un acero 922 con una resistencia de 50 KSI. Entonces nosotros esto vamos a cambiar a el hormigón que nosotros deseemos colocar en obra y el acero que vamos a utilizar en obra. Para ello vamos a hacer una copia del material hormigón y le vamos a poner nuestra resistencia característica, ¿no? El F'C, que ha de ser igual a 210 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Ojo, estoy trabajando en unidades de kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Si ustedes quieren colocar en megapascales, también lo pueden hacer. El tipo de material con el que vamos a trabajar es hormigón. El programa, como ustedes saben, maneja acero, hormigón, aluminio, acero conformado en frío, barras de refuerzo, tendones y otros materiales, ¿no? Al poner otros, evidentemente tenemos que hacer tenemos que colocar más datos para saber de qué estamos hablando. En este caso vamos a usar hormigón, ¿no? El peso específico del hormigón, que puede ser tenemos diferentes criterios. Algunos de los colegas, unos toman 2.500 o 25 kilonewtons por metro cúbico. Yo prefiero trabajar con 2.400 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Ahora, el por qué he colocado en estas unidades es simple, ¿no? Porque aquí voy a poner kilogramos por centímetro para hacer el módulo de elasticidad en kilogramos por centímetro. El módulo de elasticidad en kilogramos por centímetro es de 15.300 o 15.100 multiplicado por la raíz cuadrada de nuestra resistencia característica. La misma fórmula que ustedes han llevado, pero ustedes han llevado con 4.700 raíz cuadrada de la resistencia del hormigón, pero en megapascales, ¿no ve? Entonces, si yo estoy trabajando en kilogramos por centímetro cuadrado, entonces voy a utilizar 15.100 por la raíz de 210. Si hacemos esa operación, nos da un valor de 218.800 19.8, ¿no? Que se lo puede redondear directamente a 218.820, ¿ya? Otro dato que tengo que colocar es la resistencia específica del hormigón. Como estoy colocando aquí F'C de 210, pues acá voy a colocar 210. Entonces ya con eso hemos definido el hormigón con el cual vamos a trabajar. Luego, voy a hacer perdón, están ingresando todavía más compañeros. Voy a hacer una copia de este material, añadir una copia, es acero, y ahí le vamos a poner la tensión de fluencia de nuestro acero, que generalmente consideramos 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Y ojo, aquí tenemos que tener cuidado. El acero que estamos colocando, si bien es un acero, tenemos que colocar un acero de refuerzo. Entonces, el acero de refuerzo es el denominado rebar, ¿ya? El peso específico, voy a cambiar aquí a unidades de kilogramos por metro, ¿no? Esto es intercambiable, no hay ningún problema. Es de 7.850. Voy a volver a colocar kilogramos por centímetro y el módulo de elasticidad es 2.1 por 10 a la 6, ¿no ve? Entonces tendríamos ese módulo de elasticidad. Después, la resistencia de ese acero es de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado y aquí tendríamos 5.300 kilogramos por centímetro cuadrado. Estos valores que tenemos acá, generalmente se utiliza 1.15 multiplicado por 4.200 para el primero
Y para el segundo también se utiliza 1.15 multiplicado por 5.300. Estos datos son muy importantes que ustedes los coloquen en función del acero que van a utilizar en obra, ¿ya? Una vez que tenemos entonces el acero, su peso específico o peso unitario, su módulo de elasticidad y sus resistencias tanto a fluencia como a rotura, pues le damos el OK. Bien, con eso ya habríamos definido nuestros materiales, o sea, eso lo podríamos hacer antes de dibujar nuestra estructura para tener una plantilla ya con los materiales definidos, ¿no? Y directamente utilizar esa plantilla. Ojo, cuando usemos el ETABS, vamos a ver que nosotros podemos utilizar configuraciones anteriores y no realizar configuraciones para cada modelo como lo hacemos en el SAP. Bien, ahora lo que vamos a definir son, ¿qué cosa? Las secciones. Como ahora estamos hablando de eh, elementos área, lo que vamos a hacer es definir la sección de nuestro elemento área. Entonces nos vamos a esa parte y le decimos que vamos a añadir una nueva sección. Ojo, dentro de los tipos que nosotros podemos definir en el programa, tenemos, fíjense, ¿no? Un shell, un sólido y un plano. Pero lo con el que vamos a trabajar nosotros es con un shell, siempre. Un shell tiene un espesor pequeño comparado con las otras dimensiones. Si estamos trabajando con este muro, el espesor es muy más pequeño que la altura y el ancho, ¿no? Entonces, por ese motivo, utilizamos un elemento shell. Le damos un añadir nueva sección y vamos a llamar nosotros acá muro, muro. Y vamos a decir que este muro, ojo, vamos a hacer dos muros. Uno con el que generalmente estamos acostumbrados, 25 centímetros, ¿ya? Y otro que vamos a hacer con 1/10 de la altura. ¿Está bien? Bien, acá, si tenemos estos tipos, si se dan cuenta, tenemos Shelting, Sheltic. Shelting son para elementos delgados en los cuales ¿no? Nosotros podemos tener y considerar solamente flexión. El Celtic ya considera deformaciones por cortante. Las plates son ya elementos de espesores grandes. Estamos hablando de losas radier y demás, en las que ya el espesor es mayor a 50 centímetros. ¿Sí? Y el platic ya para elementos mucho más gruesos. Plate significa, ¿qué se llama? Placas, por si acaso. Después tenemos el otro que es membrana. Dependiendo del método que ustedes utilicen en el cálculo de su estructura, ¿sí? Y de las cargas que coloquemos en nuestra estructura, nosotros podemos utilizar membranas. Las membranas son solamente elementos que nos distribuyen las cargas, ya sea en una dirección o ya sea en dos direcciones, pero solamente nos distribuyen las cargas. En cambio, si utilizamos nosotros los otros elementos, obviamente nos van a distribuir las cargas y además se van a conjuncionar por medio de la división que nosotros tenemos con los elementos perimetrales que podamos tener, como ser vigas, como ser columnas, etcétera. Y el otro es el Shell Layered Nonlinear. Eso se utiliza para elementos, por ejemplo, que sean tipo shell, pero que tengan una, dos capas o tres capas, ¿no? Generalmente se utiliza cuando nosotros simulamos geotextiles. ¿Por qué? Porque son, como dice ahí, layered, que significa en capas. Pueden ser capas en sentido X, capas en sentido Y capas oblicuas. Las geomembranas se trabajan con esto y además nos permiten realizar un análisis no lineal.
¿Qué significa si nosotros trabajamos con un análisis no lineal? Pues ya en este caso nosotros no estamos trabajando con pequeñas deformaciones, sino ya estamos trabajando con grandes deformaciones. Hay compañeros de ustedes que están haciendo bajo la asesoría del ingeniero Mauricio Ramos cáscaras, o perdón, no cáscaras, sino membranas, es decir, están haciendo tensoestructuras con membranas. En ese caso se tendría que utilizar pues este tipo de elemento, ¿no? Entonces, como ustedes ven, de acuerdo a la funcionalidad o al método de cálculo que nosotros queremos realizar, pues tenemos que colocar el elemento dentro de dentro de nuestra simulación. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con este tipo de elementos, pues vamos a trabajar con este tipo de elementos. Ojo, aquí colocamos el tipo de material con el que vamos a trabajar. Por eso hemos definido previamente el hormigón, que va a ser un F'C. Y aquí vamos a colocar tanto el espesor para que tenga un comportamiento de membrana y el espesor para que tenga un comportamiento a flexión. Como estamos indicando de que nuestro muro va a ser de 25 centímetros y nuestras unidades principales están acá en metros, pues voy a colocar ambos como 0,25. 0,25. ¿Por qué tenemos dos casillas ahí? Membrana es cuando le damos el espesor total a nuestro elemento. Y a fricción nosotros deberíamos dar solamente el peralte efectivo de nuestro elemento. Suponiendo un recubrimiento de 5 centímetros, entonces para flexión nosotros deberíamos colocar 0,20 en esa casilla. Sin embargo, no hacemos eso y colocamos 0,25. ¿Ya? Después, aquí vamos a definir o vamos a modificar los parámetros de diseño de nuestra plaquita o de nuestra losita. Entonces, como verán, aquí tenemos, ¿no? En nuestros parámetros, aquí el programa tiene una pequeña falla porque si se fijan, no podemos editar el nombre de la sección. Pero como ya hemos puesto aquí muro 25, en una segunda entrada ya nos va a decir que es muro 25. ¿Está bien? ¿Qué material vamos a trabajar? El material, ojo, como ahora estamos poniendo el material de refuerzo, ahí dice, ¿no? Parámetros de diseño de la losa de hormigón. El material que va a trabajar aquí es el acero de 4200. Ahora, podemos hacer nosotros lo siguiente. Podemos trabajar en una sola capa o trabajar con dos capas. ¿Qué significa trabajar en una sola capa? Eso significa colocar una malla en el nivel superior o una malla en el nivel inferior, ¿no? Eso es one layer. Si trabajamos con two layers, son tanto en la capa inferior como en la capa superior. En el muro significaría tanto en la cara superior, es decir, viendo lo que estamos viendo ahora en pantalla, y la otra que sería en la cara posterior, ¿no? Entonces, generalmente los muros los armamos con dos capas y entonces colocamos dos layers y colocamos el recubrimiento para las barras superiores 0,02. Ojo, para las barras en la dirección 2, 0,02. Y acá lo propio, 0,02 y 0,02. Entonces le decimos OK. Y aquí le damos OK. ¿Ya? Entonces ya tenemos nuestro murito de 25 centímetros definido. Ahora vamos a crear una nueva sección y este les había indicado que va a ser el muro con 1/10 de la altura. Como tenemos 6 metros de altura, 1/10 va a ser un muro de 60 centímetros. ¿Ya?
Pero ahora viene lo siguiente, es mayor a 50 centímetros, entonces no puedo utilizar el shell team. Entonces tendría que usar el shell tick. Y si el elemento estuviese horizontal, tendría que utilizar el plate tick. ¿Ya? Como el elemento es vertical, voy a utilizar un shell tick. ¿Qué tipo de hormigón? Pues vamos a utilizar el hormigón H210 y acá vamos a colocar el espesor 0.60 y 0.60. Al igual que en el anterior caso y con más razón, pues el acero con el que vamos a trabajar es el 4200 y en dos capas. Como esto va a estar en el suelo por un lado y con agua por el otro lado, pues los recubrimientos serían diferentes, ¿no ve? Entonces, para las barras vamos a colocar 0.05, ¿ves? 0.05. Y acá también vamos a utilizar por esta vez el mismo recubrimiento, ¿no? Entonces, como verán, si la losa es de 60 centímetros, va a colocar la primera armadura a 5 centímetros y la segunda armadura va a colocar a 55 centímetros. A eso se refiere esto. Bueno, le damos el valor de OK o la casilla de OK y ya tendríamos nuestros. Bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que crear los estados de carga. Entonces venimos a definir y le ponemos patrones de carga. Como les decía en la anterior clase, los patrones de carga, el peso propio siempre está, pero para que no nos confundamos, vamos a poner peso propio, ¿ya? Carga muerta, añadir new. Perdón, esto lo vamos a borrar, era modificar, pero lo vamos a borrar. Ojo, peso propio, tipo de carga muerta. Mucho cuidado con lo siguiente. Multiplicador del peso propio. Si este es el único estado que tiene que tener un multiplicador igual a 1, porque le estamos afectando al peso propio. Todas las demás cargas que nosotros coloquemos acá tienen que tener un peso, un multiplicador de peso propio de 0, porque ya estamos considerando el peso propio como un estado de carga separado, ¿sí? Entonces tenemos eso. Después vamos a colocar carga muerta sobre impuesta. En este caso no es necesario porque no vamos a poner una carga muerta sobre nuestras losas, sino directamente la presión del agua. Y el peso propio va a ser la carga vertical. Aquí añadimos ese patrón y vamos a poner aquí las presiones. Presión del agua, por un lado, ¿sí? Esta presión del agua, ¿de qué tipo es? Vamos a poner MOR, ¿no? Y si ustedes ven em, en esta lista desplegable, fíjense, aquí tenemos water pressure, ¿no? Entonces colocamos esa, water pressure, y añadir. Como verán, ojo, acá la carga muerta sobreimpuesta tiene un error, por lo que les decía. Su efecto, o sea, su multiplicador de carga tiene que ser 0, porque de lo contrario, si lo dejábamos con 1, va a considerar 2 veces el peso propio. Entonces es 0, modificar. Y ahora vamos a colocar aquí la presión del suelo, ¿ya? ¿Qué tipo va a ser la presión del suelo? Buscamos en la lista desplegable, ¿no? Entonces tenemos que ver donde tenemos presiones de suelo. Entonces, si nos fijamos, pre-stress, pedestrian, stream, better water ice temp, fricción, breaking, aquí está. ¿Sí? Ojo, fíjense, se refiere a la tierra. Dice, sobrecarga de tierra. ¿Dónde vamos a tener sobrecarga de tierra? En el cabezal de un muro. Dice
presión de tierra vertical. Ojo, eso se utiliza como coeficiente de fricción cuando nosotros estamos trabajando con pilotaje. Y acá tenemos presión horizontal de la tierra. Entonces colocamos presión horizontal de la tierra. El factor multiplicador de peso propio va a ser cero, entonces añadimos. Y esos son los estados de carga con los que vamos a trabajar. Como verán, peso propio, carga muerta sobreimpuesta, presión del agua, perdón, y presión del suelo. ¿Ya? Entonces ahora le damos OK. Venimos acá a definir y ahora vemos aquí casos de carga. En casos de carga, si ustedes se fijan, tenemos todavía la carga muerta. Esa la vamos a borrar. Y otra que vamos a borrar es la carga modal, porque la carga modal la vamos a utilizar cuando estemos haciendo los modos de vibración de una estructura. Eso vamos a ver en análisis vibracional. Entonces, todavía no vemos esto, ¿no? Entonces, borramos ese otro más y estaríamos trabajando simplemente con el peso propio, carga muerta sobreimpuesta, presión de agua y presión de suelo. Esta carga muerta sobreimpuesta yo la acostumbro colocar siempre, ¿no? Aunque no entre, digamos, en el cálculo de nuestros elementos. Y ahora le digo OK. Ya hemos definido las cargas y hemos definido los estados de carga. ¿Qué más tendríamos que definir? Pues tendríamos que definir las combinaciones. Y para ello nos venimos a definir y vamos a crear combinaciones de carga. La primera combinación que vamos a crear va a ser en estado límite de servicio 1. A pesar que ya está, combinación 1 en estado límite de servicio. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener un tipo de combinación en la cual se van a sumar nuestros estados de carga, ¿ya? Entonces, ¿con qué coeficientes? Como estamos con estados límites de servicio, pues no mayoramos. Entonces voy a poner el peso propio con un factor de 1. Voy a crear el peso propio más la presión del agua, ¿sí? Y en la misma combinación voy a crear que actúe el suelo. O sea, si se dan cuenta, este es un estado de carga, ¿no? En el que va a estar actuando el peso propio de mi pared, del muro, la presión del agua empujando hacia la izquierda, la presión del suelo empujando hacia la derecha. Ese va a ser mi combinación 1 en estado límite de servicio. ¿Ya? OK. Voy a adicionar una copia de esta. Entonces digo añadir una copia porque ya tengo todo esto. Solamente que ahora le vamos a cambiar el nombre. Combo 2, estado límite de servicio. ¿Ya? Va a ser también una combinación lineal, pero yo quiero ahora el estado en el que solamente va a actuar el agua y el peso propio. Entonces, elimino la presión del suelo y tengo esta combinación. Le doy OK. Voy a crear una tercera combinación, añadir copia de la combinación anterior, ¿no? Solamente que en vez de ahora el agua, voy a hacer actuar la presión del suelo, ¿no? Añadir la presión del agua, la voy a borrar, y esa va a ser la combinación 3 en estado límite de servicio. Ustedes se preguntarán, ¿por qué hacemos esto? Pues, por ejemplo, cuando terminamos de construir nosotros un tanque, lo primero que tenemos que hacer
antes de realizar rellenos y demás situaciones es llenar el tanque. Entonces, si llenamos el tanque, ¿qué presión está actuando? Solamente la del agua. ¿Y por qué tenemos que llenar el tanque? Para ver si tenemos fisuras o escapes de agua. Tenemos que asegurar la estanqueidad de nuestro tanque. Y por lo tanto, llenamos de agua y vemos si hay filtraciones. En la losa de fondo, en las losas de la pared, vemos si hay filtraciones. Cuando encontramos de que no existen filtraciones, procedemos a retirar el agua. Es un gasto que pueden considerar ustedes insulso, evidentemente, pero tenemos que hacerlo. Una vez que retiramos el agua, pues procedemos a realizar el relleno de de todo el alrededor de nuestro tanque. ¿Con qué? Con material seleccionado. Entonces, se están dando cuenta, el tanque está vacío y ahora estamos poniendo relleno. Y ese relleno exterior lo vamos a compactar. Entonces, ahí vamos a tener solamente la presión del suelo, que es el otro estado de carga que hemos puesto, solamente peso propio más el suelo. Y el otro ya es en funcionamiento, es decir, que ahora ya hemos verificado si existían filtraciones, ha pasado, no habían filtraciones, hemos rellenado todo el contorno del tanque y ahora, para su puesta en uso, llenamos nuevamente el tanque, pero ya asegurando de que no existe fisuración y de que el muro está trabajando ya como va a trabajar durante el resto de su vida, ¿no? Esos son los tres estados de carga principales, pero ojo, estamos poniendo con estados límites de servicio. Eso significa que con esos estados de carga nosotros vamos a verificar las deformaciones, porque en estados límites de servicio se verifican deformaciones, ¿ya? Y ahora vamos a crear una combinación, ojo, una combinación, añadir una combinación de la número uno. A pesar que no, vamos a añadir vamos a crear una nueva combinación, añadir una combinación y va a ser la combinación 4 que vendría a ser en este caso en estados límites de servicio, pero con la siguiente condición. Ya no va a ser una adición lineal, sino que ahora vamos a crear la envolvente de nuestras combinaciones. Es decir, con esta combinación vamos a encontrar las máximas deformaciones que se nos pueda presentar. ¿En base a qué? En base a la combinación uno, en base a la combinación 2 y en base a la combinación 3. ¿Ya? Entonces ahí ya tendríamos la envolvente. ¿Qué significa? Que de estas tres combinaciones nos va a obtener el máximo valor de la deformación que está actuando en nuestro muro. ¿Ya? Entonces tendríamos esos tres estados de carga. Ojo, para el cálculo o verificación de deformaciones. Ahora tenemos que crear la combinación para diseño. Entonces vamos a poner combinación uno en estado límite último. ¿Eso qué significa? Pues que vamos a calcular ya a rotura. Y obviamente vamos a poner previamente el peso propio. El peso propio, ¿con qué factor? Bueno, eso de los factores los vamos a ver. eh, bueno, ustedes los han visto ya, los factores de carga que tenían cuando han hecho el dimensionamiento de vigas, ¿no? Entonces vamos a hacer lo propio. Entonces vamos a poner aquí 1.2, que es el factor que afecta al peso propio. Ya estamos mayorando.
Y vamos a crear los mismos estados de carga que anteriormente hemos creado. Entonces vamos a poner que esté actuando el agua. El agua se la considera como carga viva, ¿no? Entonces es 1.6. Añadir. Y también vamos a añadir el peso del suelo, también con un factor de 1.6. Entonces tendríamos nuestra primera combinación en estado límite último. ¿Qué va a hacer? Va a hacer una adición lineal, es decir, va a multiplicar 1.2 del peso propio más 1.6 de la presión del agua más 1.6 de la presión del suelo. ¿Ya? Entonces le damos OK. Vamos a crear una nueva combinación. O sea, vamos a hacer una copia de esa. ¿Ya? Esta va a ser la combo 2 en estado límite último para diseño. Y vamos a comprobar lo primero. Peso propio con un factor de 1.2. Está bien. Solamente la presión del agua, ¿no? Solamente la presión del agua y la presión del suelo la vamos a borrar. Esa es nuestra combinación 2. Tiene que seguir siendo una adición lineal. OK. Ahora creo una nueva que es la 3, que va a ser una copia de la anterior, solamente que ahora la presión del agua la voy a borrar y voy a colocar la presión del suelo con un factor de 1.6 y añadir. ¿No? Obviamente, esta es la ¿qué combinación? La combinación 3 en estado límite último. Le damos OK. Y aquí están las tres combinaciones en estado límite último. Y ahora voy a crear una nueva combinación, add new combo, que va a ser la combo 4 en estado límite último. ¿Y de quiénes? Ah, obviamente, envolvente. ¿Y de quiénes? Va a ser pues de las combinaciones en estado límite último. Entonces va a ser de la combo 1, después de la combo 2, ojo en estado límite último, y de la combo 3 en estado límite último. Y OK. Entonces, como ustedes pueden ver, ya tenemos nuestras combinaciones para realizar el cálculo tanto de deformaciones como el de dimensionamiento en nuestro muro. ¿Ya? Le doy OK, entonces ya tenemos nuestras combinaciones, pero solamente de nombre, porque todavía no hemos adicionado nuestras cargas. El peso propio sí está, porque eso está en función de la geometría y de los materiales, ¿ya? Ahora bien, vamos a agarrar, vamos a seleccionar todos nuestros elementos y le vamos a asignar el área, ¿no? La sección del área. Entonces nos venimos aquí a área, secciones y le vamos a poner primero el de 25 centímetros. OK. Como se dan cuenta, dice muro de 25 centímetros cada uno de nuestros elementos. Vamos a marcar todos los elementos y ahora vamos a definir join patterns, que son los patrones de los nudos, de las juntas. ¿Ya? Entonces marcamos ahí y vamos a añadir nosotros una nueva, un nuevo patrón que va a ser P agua, ¿ya? Que es la presión del agua. Vamos a añadirlo y vamos a poner aquí P suelo, que es la presión del suelo. Y hemos definido aquello, ¿no? Ahora bien, hemos seleccionado nosotros todos los nudos, aunque ustedes están viendo que se ha generado, también se han marcado las losas, eso no importa porque hemos seleccionado los nudos, por eso están con sus letritas o con su simbología X, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a asignar
a esos nudos patrones de junta, ¿ya? Nos venimos a patrones de junta y ojo, fíjense acá, por eso hemos definido previamente nuestras presiones, ¿ya? Vamos a generar la presión del agua y vamos a generar con esta ecuación que dice generar valores de los patrones con la ecuación AX más BY más CZ más D. Si nos acordamos de cálculo, esa AX más BY más CZ más D, ¿qué es? Es la ecuación de un plano, ¿no? Es la ecuación de un plano. Como nuestra presión la vamos a generar solamente desde la parte superior hasta la parte inferior de manera triangular, significa que la única variable que vamos a utilizar es la del eje Z. Por lo tanto, la constante A ha de ser igual a cero y la constante B ha de ser igual a cero. ¿Ya? Aquí nosotros colocamos el valor de -1 y ahora vamos a colocar en esta constante de la altura de nuestro muro, que vendría a ser ¿cuánto? 6 metros. Entonces colocamos 6 metros. En algunos videos que ustedes van a ver, aquí van a colocar un valor negativo correspondiente a la presión del agua, ¿no? Y aquí van a colocar la altura de nuestro muro, pero afectada por la presión que tenemos. Yo prefiero colocar de esta manera -1 y 6, donde -1 es un valor constante y 6 es la altura de mi muro. O sea, de ahí yo ya sé que estoy haciendo los datos de buena manera, ¿no? Y aquí voy a colocar usar todos los valores, usar valores negativos y cero, usar valores positivos y cero. ¿Qué significa? En este caso, como estamos marcando solamente el área donde va a trabajar nuestra presión, entonces voy a usar todos los valores. ¿Está bien? Y voy a colocar OK. Y fíjense lo que ha sucedido. Vamos a tratar de opciones en... ¿Dónde está? Acá. Sí. Tamaño máximo. Ya, le vamos a poner aquí 5 para que se vea un poquito más grande, ¿no? Ahí están los numeritos, si ustedes se fijan. Fíjense, ¿cuánto es la presión acá arriba? La presión en la parte superior es cero, ¿no ve? Porque ahí va a estar el agua. Y hemos dicho que a medida que vamos profundizando, la presión se incrementa, ¿sí? ¿Cuánto es el peso específico del agua? 1000 multiplicado por 6 sería 6000. Y si ustedes se fijan, aquí es cero, aquí es uno, aquí es 2, aquí es 3, aquí es 4, aquí es 5 y evidentemente acá en el fondo es 6. Pero ojo, cuando yo he puesto en la definición del joint partner -1 y 6, les estoy explicando que va a venir desde cero hasta cuánto, hasta 6. ¿Ya? Entonces es una distribución de tipo triangular, cero en la parte superior y máxima presión en la parte inferior. Permítame un segundito, jóvenes. Hay unas notas. Juan Carlos. Claro, claro. Eh, bueno, recién han entrado ustedes. Me están pidiendo que hagamos el ejercicio de la práctica, ¿no? Pero miren, esto es pues una incoherencia total. Me mandan mensaje en el que me dice que ya han visto eso. Entonces yo tengo que agarrar y cambiar pues lo que estábamos haciendo, ¿no?
pero sin embargo ahora son dos los compañeros que me están pidiendo de que tratemos de resolver el ejercicio anterior, ¿no? Entonces, cuando a mí me han dicho que saben, pues para mí es satisfactorio porque puedo avanzar más tema, pero ahora que me dicen dos, bueno, son dos compañeros, me imagino que los demás, algunos también quieren que se repita el ejercicio. Sí, lo vamos a hacer. No necesariamente esta noche, ¿no? Porque si no va a ser muy tarde, pero lo vamos a hacer. No se preocupen, me comprometo a hacerlo. Pero en otras jóvenes no me digan que ya lo han visto y porque así yo doy, o sea, yo digo ya, si ya saben para qué voy a volver a explicarles, ¿no? Pero lo vamos a hacer. Disculpen, terminaremos esto y vamos a ver cómo hacemos lo otro, ¿ya? Pero vamos a hacer. Bien, entonces, como les decía, la variación aquí va a ser triangular, comenzando en cero y llegando, evidentemente, a 6. ¿Ya? ¿Qué pasa si nosotros tuviésemos presiones, por decirles, de un estacionamiento o de una otra estructura al lado de este muro? Ah, en ese caso tenemos que convertir esa presión en una altura equivalente. Y con el valor de esa altura equivalente ya no vamos a tener nosotros un diagrama triangular, sino ya vamos a tener un diagrama trapezoidal. Y al tener un diagrama trapezoidal, evidentemente las presiones al nivel de la cabeza de nuestro muro ya no van a ser cero, sino ya vamos a tener un valor, por decirles, de 10 y obviamente después va a venir la parte triangular tal y como está en en este muro. Mm, Vamos a ver cómo explicarles eso, o si no voy a hacer una especie de manual para que vean eso, ¿ya? Sin embargo, ahora vamos a trabajar con la carguita triangular, como si tuviéramos el agua desde este punto hasta este punto. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes han llevado sanitarias? Les han indicado que tenemos que tener, si bien la altura de nuestro muro es de 6 metros, el agua no va a llegar a los 6 metros, sino puede llegar a una altura de 5 metros y medio, por decir, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El mismo criterio, aplicar joint partners, pero solamente que ahora vamos a hacer una división que nos permita alcanzar el nivel del agua. Si es, por ejemplo, 5,50, entonces yo voy a dividir en vez de 1 metro cada uno de estos segmentos, los voy a dividir a 50 centímetros. Si los dividimos a 50 centímetros, voy a tener 12 por 12, es decir, 144 elementos, ¿no? Entonces ya se hace un poco más pesado el trabajo, ¿ya? Por si acaso, una discretización de elementos en 50 centímetros, o sea, la mitad de estos elementos, nos da resultados muy próximos a los de la realidad, ¿no? Y con 50 centímetros el proceso de cálculo, o sea, el tiempo de cálculo, se hace razonablemente corto. Evidentemente va a depender del tamaño y de los números de placas que nosotros tengamos. ¿Ya? Bien. Entonces, como se darán cuenta aquí, lo único que he hecho es colocar 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La variación de cómo vamos a cargar nuestras presiones. Ahora bien, fíjense, voy a marcar nuevamente todo esto y le voy a asignar ahora cargas de área. ¿Ya? Pero ojo, ustedes estaban acostumbrados a colocar esta carga, ¿no? Uniform to shell, uniform to frame. Ahora lo que estamos generando son presiones. Entonces voy a colocar una presión en la superficie, ¿ya? ¿En qué estado de carga? ¿En el peso propio? No. Va a ser en el peso, en la presión del agua. Y aquí quiero que presten atención. Fíjense, dice, ¿en qué cara voy a colocar?
mi presión del agua? Ah, les he dicho que esto está marcándonos la cara superior y hacia abajo sería la cara inferior, o sea, hacia la izquierda es la cara inferior, ¿ya? Entonces voy a colocar en la cara superior, ¿sí? La presión va a ser por joint partner, coloco acá mi presión del agua y aquí está el truquito, fíjense, aquí dice un multiplicador 1, ¿sí? Pero nosotros sabemos que el agua tiene 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces aquí colocamos 1000, que es el peso específico de el material o del agua que va a contener el tanque. Si fuese, por ejemplo, cerveza, sería 1030. Si fuese, por decirles, aceite, estaríamos trabajando con el peso específico del aceite, 1150, ¿no? Entonces, ese cuidado tenemos que tener, ¿ya? Ahora bien, yo he puesto presión del agua de la cara superior y le digo, ok, fíjense lo que va a suceder. Fíjense, nos ha salido unas flechitas, ¿ya? Y nos está indicando la flechita que está yendo presionando, ¿no? O sea, voy a quitar los ejes locales. Y fíjense las flechitas hacia dónde están yendo. Están empujando el muro hacia adentro. Y evidentemente, si es que esta es la pared de un agua, de una piscina, por decirlo, o de un tanque, el agua va a estar presionando hacia ese lado, ¿no? Y obviamente, fíjense, la variación aquí, la flecha pequeñita y aquí la flecha grande. Evidentemente, aquí tenemos una presión de 1000 en esta parte, aquí tendríamos una presión de 500 kilogramos en el centro y en la parte final aquí tendríamos una presión de 5500, que en el fondo nos va a representar una presión de 6000. ¿Está bien? Ahora bien, eso es para la presión del agua. Ahora vamos a marcar nuevamente todos los elementos y vamos a asignar, ¿qué cosa? Presiones de superficie, pero ahora fíjense, va a ser la presión del suelo. ¿En qué cara va a estar? Ahora ya no puede estar actuando en la cara superior, sino va a estar actuando en la cara inferior. Si estuviésemos nosotros hablando de una losa, evidentemente, si vemos en elevación, la parte superior es la cara de arriba y la parte inferior la cara de abajo. Si nosotros ponemos en vertical, la cara top es la de la derecha y la cara bottom o fondo es la de la izquierda. Y colocamos aquí la presión, ¿no? Trasera. Y acá el peso específico. Primero, ¿qué es presión del suelo? Y acá tengo que colocar ahora el peso específico del suelo. ¿Cuánto es el peso específico del suelo? Aproximadamente 1800 kilogramos por metro cúbico. Pero no se olviden que para el suelo nosotros tenemos que utilizar el coeficiente activo, que está en función del ángulo de rozamiento. Habíamos hecho un cálculo en clases y teníamos un coeficiente activo de 0,33, ¿ya? Entonces, los 1800 los multiplicamos por 0,33 y por lo tanto, ¿cuánto nos daría el factor multiplicado? Que vendría a ser 0,33 por 1800, nos dice 594. ¿Qué cosa? Kilogramos por metro, ¿no? Entonces ahora fíjense lo que va a suceder. Vamos a poner el OK y
Evidentemente no estamos viendo lo que sucede. ¿Por qué? Porque las cargas están atrás, ¿no? Vamos a poner así, más o menos. Y ojo, primero vamos a marcar todo y le vamos a decir que nos despliegue la asignación de cargas en el área por presión del suelo. ¿En qué cara? En el bottom, que es en el fondo, ¿no? Que nos muestre los valores de dicha presión. Y le damos acá, OK. ¿Ya? Fíjense lo que sucede. Permítanme un segundito. Esto está mal. Vamos a marcar todo y nuevamente vamos a hacer lo siguiente. Nos hemos olvidado de eso, o me he olvidado de eso, señores. Asignar Join Partner. Esto me he olvidado, ¿no? Esto se sigue manteniendo, pero acá tengo que poner presión del suelo, ¿ya? Ahí eso me he equivocado. Entonces le doy OK. Y ahora fíjense, los resultados están. Y ahora nuevamente, marcando todo, voy a asignar la presión del suelo. Le decimos asignar área, presión del suelo en la cara inferior, ¿no? Para no tener problemas, vamos a poner reemplazar las cargas existentes. Entonces le damos OK y no nos genera. A ver, permítame un segundito, por favor. El por qué no está generando, no sé por qué motivo, y quizás es esto. Vamos a asignar nuevamente Joint Partners, presión del suelo, 016, está bien, y OK. Se nos muestran los valores, ¿no? Ah, fíjense, acá hay un errorcito. 0, 2, 4, 6, 8, y eso está mal, está generando dos veces. Entonces vamos a hacer aquí, asignar área, perdón, Join Partners, 0, reemplazando los datos que teníamos. OK, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto. Marcamos todo y asignamos cargas de área, presión del suelo por Join Partners. Aquí, ¿qué tiene que ser? Presión del suelo. Esto ya hemos hecho, ¿no? 1800 por 0.33. ¿En qué cara? En la cara del fondo y reemplazando. Y le damos OK. Y ahora sí, ¿no? Vamos a hacer el giro. Ahora fíjense, las cargas están en sentido contrario a la presión del agua. ¿Ya? Entonces, esa es la forma en la que nosotros definimos ambas presiones. ¿Qué nos falta ahora por calcular? Calcular, solamente eso. Pero antes de calcular, lo vamos a grabar porque el archivo se los voy a enviar. Vamos a grabar y vamos a llamarle muro SIF 1313. ¿Ya? ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? Adelante, por favor. Si no, en el chat colocar eh, la palabra ganamos. Bien, bien, gracias. Entonces, como verán, ya tenemos nosotros las cargas del peso propio, la carga de la presión del agua y la carga de la presión del suelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos falta calcular? Ahora, calcular. Entonces, lo único que hacemos es decirle al programa que realice el cálculo. Y fíjense, ya va a calcular el peso propio, la presión del agua y la presión del suelo. No hemos puesto carga muerta sobreimpuesta, por lo tanto, no tiene ninguna validez, ¿no? Y le decimos run now.
Entonces, como podrán fijarse, ya ha realizado el cálculo. Lo primero que vamos a hacer es ver lo siguiente, ¿no? Vamos a ver las deformaciones, ¿ya? Y fíjense las deformaciones que vamos a ver. Peso propio. Pregunta para todos. Por peso propio, ¿cómo deformaría el muro? ¿Alguien podría decirme? ¿Nadie? Bueno, el peso propio tiene la dirección de la gravedad, ¿verdad? Está actuando de arriba hacia abajo. Por lo tanto, su deformación nos va a generar un desplazamiento vertical, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, fíjense, mostrar la forma deformada por peso propio. Y le decimos OK, ¿no? Y vamos a comenzar con la animación. Fíjense, esa es la deformación por peso propio, o sea, por el peso del hormigón, ¿sí? Voy a parar esto un ratito y miren cuánto se deforma. Ahí nos vamos a ese botoncito. Evidentemente estamos hablando de kilogramos por metro. Vamos a cambiar nuestras unidades a milímetros. Cualquier unidad, pero en milímetros, ¿no? Entonces, no, para ser consecuentes, vamos a poner kilogramos por milímetro. Aquí, kilogramos por milímetro. Entonces, por peso propio, esta estructurita se está deformando 0,019. ¿Qué cosa? Milímetros. Y ahí, si ustedes se fijan, es el U3. ¿Por qué es el U3? Porque es el desplazamiento, ¿no? En el eje 3. Ya les he dicho, el eje 1 es el X, el eje 2 vendría a ser el Y, ¿no? Y el Z viene a ser el eje 3. Entonces, esto ya estamos hablando de coordenadas globales. Hace rato estábamos viendo en coordenadas locales, ¿ya? Ahora estamos en coordenadas globales. Entonces, el U3 va a pertenecer a Z. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, con la deformación del agua? Estoy cambiando. Fíjense, ¿cómo creen que va a ser la deformación por el agua? Como el agua está actuando de derecha a izquierda, entonces esta va a bambolear en este sentido, ¿no? Entonces, fíjense, le damos su animación y fíjense, esa es la deformación. ¿Por qué hacemos esto? Pues hacemos esto para verificar si realmente el cálculo que estamos realizando es el correcto, ¿ya? Voy a parar esa deformación y vamos a ver cuánto se nos deforma. Igual, ¿no? Nos posicionamos en este punto y fíjense, presión del agua. ¿Tendremos deformaciones verticales? No. Por ese motivo, fíjense, U3 es 0. U1, que sería en la dirección X, también es 0. Pero fíjense la deformación que tenemos. 89,85 milímetros. ¿Qué significa? Que se está desplazando nuestro muro 8 centímetros en la parte superior. Eso es correcto. ¿Por qué? Porque imagínense, es un muro de 6 metros de altura al cual le estamos dando un espesorcito de 25 centímetros. Entonces, si trabaja con solamente empotramiento en la parte inferior, ese desplazamiento va a ser de 8,9 centímetros. Vámonos al eje central. Ah, y eso me he olvidado decirles, ¿no? Cuando nosotros queramos hacer un muro,
vamos a procurar de que las divisiones en el sentido vertical sean pares. En este caso, fíjense, tenemos 6. Porque si son pares, evidentemente las líneas van a ser impares. Al ser impares, el eje donde ahora yo estoy posicionado, pues me va a dar la deformación en la parte central de nuestro muro. Y fíjense, esa deformación es de 90,46 milímetros. ¿Qué significa? 9 centímetros de deformación. Por cada metro en columnas, ¿cuánto nos permiten de deformación? Si alguien se acuerda. O sea, cuando ustedes están hormigonando una obra, van a hormigonar las columnas, ya las van a encofrar. Y después, ¿qué tenemos que hacer una vez que están encofradas? Tenemos que plomadear, como dicen los albañiles, ¿no? Poner emplomada. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto, cuánto nos permiten en columnas la deformación por cada metro? ¿Alguien se acuerda? Nadie. Ya, Oliver, por cada metro es un milímetro por si acaso. Es decir, que en una columna de 3 metros nosotros tendríamos que tener un desplazamiento de 3 milímetros. El valor que tú has mencionado es correcto siempre y cuando nosotros estemos con un control muy riguroso, ¿no? Entonces, dense cuenta, si por cada metro es 3 milímetros, entonces en 6 metros, ¿cuánto tendría que desplazarse? Sería 3, 6, 9, 12, ¿no? 15, 18. ¿Pero qué cosa? 18 milímetros. Entonces, ¿qué significa? Que estamos fuera de la norma, porque nos estamos deformando más. ¿Cómo evitamos esa deformación? Simple, dos alternativas. Colocamos apoyos en toda la pared lateral, ¿sí? Pero si esto fuera un muro de contención, no tenemos apoyos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues engrosamos nuestra sección. Por ese motivo es que hace rato hemos creado una sección de 60 centímetros, ¿ya? Esa es la situación. Entonces, vean, esta deformación está en función de qué cosa, del módulo de la elasticidad y de la inercia de nuestra sección. Evidentemente la inercia es pequeñita porque vamos a tener base 1 metro y altura vamos a tener el espesor de nuestro muro, ¿no? Entonces la inercia es pequeñita. Pero el módulo de elasticidad evidentemente está en función de qué? De la resistencia de nuestro hormigón. Entonces, otra forma de querer disminuir esa deformación, pues va a ser qué cosa? Colocar un hormigón de mayor capacidad. Pero no se olviden que aumentar la calidad del hormigón significa aumentar costos. Y si aumentamos costos, evidentemente nuestra obra resulta no óptima, ¿no? Porque ahora tenemos que ahorrar en todo. Entonces, dense cuenta. Es por ese motivo que se les está enseñando el cómo realizar este tipo de estructuras. Bien. Hasta ahí esas son las deformaciones. Vamos a cambiar a 60 posteriormente y vamos a ver que vamos a disminuir nuestras deformaciones. Sin embargo, ahora tenemos que ver qué es lo que sucede con los momentos. En este caso,
cortantes, ojo, estamos hablando de losa. Este es un muro, una losa vertical. En un muro o losa vertical, ¿se colocarán estribos? Pregunto, ¿en una losa se colocan estribos? En un muro, que es una losa vertical, ¿se colocan estribos? No. ¿Por qué? Porque nosotros damos el peralte suficiente, es decir, el espesor suficiente a nuestra losa para que no tengamos que trabajar con estribos. Evidentemente, para separación de armaduras, colocamos unos ganchos que más o menos funcionarían como estribos, pero ojo, los colocamos 4 piezas por metro, ¿no? Entonces, se va colocando de manera aleatoria solamente para mantener el espaciamiento entre barras. Por lo tanto, un muro o una losa solamente se la dimensiona a flexión. Entonces vamos a ver ahora eso, ¿no? Fíjense, nos venimos acá a display y le vamos a decir que nos muestre las fuerzas y los esfuerzos, ¿no? En los elementos shell. Y bien, aquí tenemos, fíjense, todos los elementos que hemos dicho combinados. Y aquí entra lo siguiente. Las deformaciones calculamos en estados límites de servicio, pero ahora el diseño lo vamos a hacer ¿en qué? En estados límites últimos. Por ese motivo es que se ha creado la combinación 4. Esta combinación 4, no se olviden, es la, la envolvente de la combinación 1, 2 y 3 en estados límites últimos. Por lo tanto, si nosotros vemos la combinación 4 en estados límites últimos, nos va a dar el máximo valor que está actuando sobre nuestro muro para su dimensionamiento. ¿Ya? Aquí tengo una consultita. No, recién están poniendo, ganamos. Alguien le ha comunicado recién a nuestro compañero. Bueno, ahora esto quiero que presten atención, jóvenes. Fíjense, tipo de componente, fuerzas resultantes. ¿Ya? Y vamos a trabajar con el momento 1-1. El momento 1-1, jóvenes, es el momento que gira alrededor del eje 2. Permítanme, voy a dibujar lo siguiente. Hemos dicho en un inicio que el eje 1 era el rojo, ¿verdad? Entonces teníamos este eje, que es el eje 1, en el sentido de las X. Luego hemos dicho con color, ¿qué color era? Celeste, ¿no? Con color celeste, creo, es el eje 2. Y con color blanco era el eje 3 que está saliendo de nuestra pantalla. Ahora bien, fíjense, yo estoy marcando el momento 1-1. El momento 1-1 les estoy indicando es aquel momento que gira alrededor del eje 2. ¿Eso qué significa? Si este eje celeste es el eje 2, este momento que estoy marcando es el momento 1. Entonces, si gira alrededor de este eje, ese momento que está girando nos va a dar ¿qué cosa? La armadura horizontal de nuestro muro. Es decir, nos va a dar estos aceros, la armadura horizontal. ¿Ya? Entonces, fíjense, voy a colocar momento 1-1 y le digo que nos muestre la gráfica. Entonces le doy OK.
Y fíjense qué es lo que sucede. Es evidente, ¿no? En la parte inferior voy a tener mayor armadura, en la parte superior va a ir disminuyendo, pero ojo, tenemos zonas donde tenemos que cuidar la cuantía mínima de armadura. Entonces, si ustedes se dan cuenta, de acuerdo al diagrama de esfuerzos, esto lo voy a poner en kilogramos por centímetro, ¿no? Fíjense, el momento que nosotros tenemos acá es de 7022,74 kilogramos por centímetro. Entonces aquí vamos a poner kilogramos por metro. Ya en las unidades que ustedes tengan sus programitas de diseño, ¿no? Entonces aquí, ¿cuánto es? 7022 kilogramos por metro. Entonces, todo este tramo de 1 metro, puedo calcular, puedo poner esa armadura menos espaciada. Aquí ya entro con 4001 y puedo hasta ahí, hasta acá. Pero ojo, ¿qué armadura es esta armadura horizontal en dos capas? En la capa que da hacia el agua y en la capa que da hacia el suelo. ¿Ya? Lo otro ahora, fíjense, voy a venir a Display, mostrar fuerzas y esfuerzo y tensiones. Ahora voy a poner el momento 2,2. Por si acaso, el momento 2,2 es el momento que gira alrededor del eje 1. Eso tenemos que tener cuidado. Entonces es un momento que va a girar alrededor del eje 1. O sea, está girando en este sentido. Permítame, ¿no? Es este momento, ¿ya? Y si está girando alrededor del eje 1, si ustedes hacen con su dedo pulgar el sentido de la flechita con la mano derecha, el dedo pulgar agarren y coloquen en el sentido de la flecha roja. Sus deditos nos están dando qué cosa, la dirección del momento. Entonces, si ese es el momento, la armadura que nos da ese momento, pues va a ser esta armadura, la armadura vertical. ¿Ya? Y le vamos a decir que nos muestre, entonces, mostrarnos el momento 2,2. Le damos OK y fíjense cómo cambia nuestro diagrama. ¿Ah? Hay un ligero cambio, pero si ustedes se dan cuenta, ¿no? Esta armadura roja es la que se calcula con este momento de aquí abajo, que es de 35.113 kilogramos por metro. Si ustedes quieren en kilonewtons metro, pues ponemos kilonewtons metro, ¿no? Kilonewtons por metro, ¿dónde está? Kilonewtons por metro. Entonces, ¿con qué momento? Con 344,35 kilonewtons por metro. Y eso llegamos hasta este sector en el que tendríamos que calcular con 25,114 kilonewtons por metro. Todo lo demás, todo esto ya es cuantía mínima, ¿no? O sea, es valores pequeñitos, 24 kilonewtons por metro. Por ese motivo es de que generalmente cuando nosotros trabajamos con muros de contención, las armaduras las colocamos en tres zonas diferentes. Es decir, ¿qué es lo que hacemos? Ay, perdón. ¿Qué es lo que hacemos? Aquí está. Lo que hacemos en este caso es lo siguiente. Dividimos nuestro muro de contención en tres zonas. Como tenemos nosotros 6 metros actualmente, ¿no? Entonces vamos a dividir en tres zonas. Voy a colocar con esto. Entonces aquí tengo 6 metros. La primera zona sería ahí, a los 2 metros.
La segunda zona sería a los 4 metros, ¿no? Y si ustedes se fijan, perdón, perdón, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, que Ya, perfecto, gracias, porque lo he pateado el cable de los parlantes. Bueno, si ustedes se fijan, miren, trabajamos con tres zonas. O sea, cualquier muro, ustedes lo dividen en tres zonas. La primera zona, si se dan cuenta, se puede trabajar con la armadura que tenemos acá, o sea, con el máximo esfuerzo, porque eso va a cubrir. Miren, si esto es 1 metro, hasta los 40 centímetros podemos nosotros tener esa armadura. Pero ¿qué es lo que hacemos? Generalmente dividimos en tres zonas y colocamos las armaduras de la siguiente forma. Voy a colocar con color, bueno, medio rojo, medio dorado, ¿no? Entonces colocamos la primera armadura hasta acá. Este tamaño de armadura es esta altura, ¿no? Comprendida la pata que vamos a tener en la armadura en la parte inferior y considerando la longitud de anclaje de la misma. Entonces esto podríamos colocar de esta manera, hasta ahí, y colocar esto hasta ahí, por decirles, ¿no? Entonces estamos llenando obviamente en todo el ancho, estamos llenando la armadura hasta ese sector, ¿no? Con la armadura máxima para la primera zona. Para la segunda zona ya utilizamos un momento más pequeño, que puede ser el que está en este sector. Entonces ahí ya vamos a colocar una armadura menor, ¿sí? Pero ojo, hacemos lo siguiente, colocamos esa armadura. Y si ustedes se dan cuenta, es evidente, ¿no? En la parte inferior tengo mayor armadura. En la parte media tengo menor armadura. Y la otra que podríamos colocar es pues la que va a ir con blanco. Vamos a suponer desde acá hasta la parte superior, ¿no? Entonces tendríamos esto rojo, tac, tac, y vendría esta otra hasta acá y luego esta otra hasta ahí. Con eso, fíjense, cuantía mínima para la zona superior, cuantía media, que estamos trabajando con el momento de aquí abajo. Evidentemente ustedes me dirán, pero Inge, podríamos ir reduciendo. El reducir significa que tenemos que hacer muchos cortes y luego con una cuantía plena que estaríamos en la parte inferior. Y posteriormente, ya con el valor del momento 1-1, nosotros colocamos nuestras armaduras en el sentido horizontal, con diferentes espaciamientos, ¿no? Ojo, eso ya colocamos así, a lo largo de todo, a lo largo de toda perdón, aquí dice, no sé qué errorcito ha habido un ratito, jóvenes, continuar grabando. ¿Me escuchan, no? Hola, hola, ¿me escuchan? sí, que se Sí, escucha. Inge, Ya, perfecto. Entonces tendríamos ese tipo de armaduras. Ahora, fíjense, voy a desbloquear el elemento, ¿no? Y fíjense lo que voy a hacer acá y acá. Voy a colocar eh, restricciones. ¿De qué tipo? De tipo empotramiento. Entonces, fíjense, ya estoy haciendo la pared de un murito de piscina o de tanque, ¿no? Entonces se calcula de esta manera y le decimos, ya hemos puesto los datos, todo,
y zoom, ¿no? Y fíjense lo que sucede. Ahora miren, la deformación por la presión del agua, ¿no? Evidentemente, ha disminuido esa deformación, pero, ojo, ¿no? Ahí ya tenemos, vamos a colocar en milímetros. Hace rato era 9, creo. Fíjense ahora cuánto tenemos. 1,43 milímetros. ¿Sí? Podríamos rigidizar, pero ojo, el anterior sin rigidizar era un muro de contención o la pantalla de un muro de contención. Ahora, colocando estos empotramientos, ¿qué estoy haciendo? Pues la pared de un tanque de agua, ¿no? Entonces, son completamente diferentes. Y fíjense, me voy a permitir que veamos cómo cambian los diagramas. Voy a borrar las armaduras y le voy a decir que nos despliegue, igual que en el anterior caso, los esfuerzos. Ojo, momento 1-1. Es armadura horizontal que voy a colocar. Fíjense los diagramas. Bueno, aquí nos vamos a venir. Display, show forces, shells, el momento 1-1, ¿no? Fíjense cómo cambia, ¿no? Y como les decía, primero tenemos que tener esto es para la cara superior y también podemos ver, si venimos a Display, Show Forces, Shells, ¿no? Y le decimos que nos muestre en la cara inferior, ¿no? Entonces aquí nos venimos y fíjense acá está, en la cara superior, top, y en la cara inferior. Pero generalmente para nuestras armaduras trabajamos solamente con esto. Fuerzas resultantes, M11 es la que gira alrededor del eje 2, viene a ser la armadura horizontal. No, si ustedes se fijan, aquí tengo un momento de 0,24 y aquí tengo un momento de 4,97. Eso ustedes me dirán, no, pues, si aquí yo tengo un momento de 0,24, entonces este sectorcito nomás voy a reforzar. Se podría hacer así, pero es como les decía, mucho corte. Fíjense acá, yo tengo 5,99 y aquí tengo 4,97, entonces voy a armar con 5,99 todo y voy a copiar esa armadura en todo el ancho, ¿no? O en toda la altura. Evidentemente, si ustedes quieren seguir estos mosaicos, pues tendrían que colocar armadurita corte hasta ahí, aquí una armadurita más chiquitita, y nuestros albañiles no nos van a tirar pelota porque nos van a decir, ¿qué cosas están haciendo? Filigramas, ¿no? En obras muy grandes, sí se hacen filigramas. O sea, ahí tenemos que ahorrar nosotros material y por lo tanto, pues tendríamos que hacer eso. Ahora vamos a desplegar, ¿qué cosa? El momento 2-2 que es gira alrededor del eje 1, por lo tanto va a ser la armadura vertical. Fíjense, ¿no? Aquí, 6,820. Con esa armadura, toneladas por milímetro, lo pondremos más en las unidades que manejamos, toneladas por metro. Y con 6,82 toneladas por metro, claro, la relación de Miller, vamos a agarrar y vamos a calcular. Pero fíjense, esa armadurita para 6,82 solamente deberíamos colocar entre estos dos extremos, es decir, en 1 metro. ¿Y en qué alturita? Si esto es 1 metro, esto es 50 centímetros, esto aproximadamente es 20 centímetros, ¿no? Pero eso es leyendo estos mapas. Sin embargo, nosotros colocamos la armadura íntegramente desde arriba hasta abajo y la copiamos. ¡Pra! Obviamente el espaciamiento es lo que controla.
Y aquí ya no se puede armar como un muro de contención, es decir, dividir en tres partes, porque si ustedes ven el espectro de armaduras, pues cambia. Entonces ya tenemos que agarrar y armar como nos han enseñado en las losas, ¿no? Colocar una sola armadura repetida en todo el ancho, colocar otra armadura repetida en en toda la altura. Aunque en estos sectores, si se fijan, no necesito casi nada de armadura, ¿no? Por si acaso. Ahora, esa es la forma en la que nosotros trabajamos con, primero, losas y muros verticales sometidos a cargas trapezoidales o triangulares. Y las losas que ustedes han aprendido, pues serán las losas solamente de piso. De igual manera se calculan las losas de piso. Pueden hacerlo por separado o directamente copiar este elemento, ¿no? O girar este elemento o hacer una copia con giro de este elemento para tener las cuatro paredes de nuestro tanque. Evidentemente no vamos a hacer un tanque rectangular ni cuadrado, aunque lo vamos a hacer porque después ya con el ingeniero Mauricio vamos a hacer el tanque INSE, ¿no? Y el tanque INSE, ojo, solamente es lo mismo que estamos viendo acá, solamente que con caras o con losas que ya tienen doble curvatura, nada más. Preguntas hasta ahí, jóvenes. Voy a grabar esto para mandarles el archivo. Grabar, listo. No, ojo, los que tengan versiones modernas del AutoCAD, lo único que tienen que leer es con SVD o si no entrar a internet y decirle transformar este archivo a una versión 2017 y igual va a estar, o 2025 o la versión que ustedes tengan y va a estar corriendo. Normal. Preguntas hasta ahí, jóvenes. ¿Han visto esto o es primera vez que ven? Tengo que preguntar ahora eso. En el chat, por favor, contesten los que no quieren. Bien, bien. Algunos han visto, otros no. Bueno, nuestra segunda práctica va a ser de este tipo. Primera vez. Ya. Bien, lo otro. eh, ¿Con qué programa han realizado sus cálculos? O sea, han debido hacer sus propios programitas, ¿verdad? Bien, hoy día a nosotros nos han dicho que con el FTools ya está bien. No, digo el cálculo de armaduras con CIPE. Ya. Sí, todos están trabajando más o menos con eso, ¿no? Cálculo de las armaduras con CIPE. Hay un pequeño problema, jóvenes. Eh, si bien hay manuales o, como se dice, hay tutoriales del CIPE para el cálculo de tanques, bueno, tanques no han hecho todavía, sino que están viendo conmigo. El programa CIPE CAD no calcula tanques por si acaso. Puede calcular losas, compresiones, evidentemente, pero no considera la ACI 350. La ACI 350 es la que calcula los anchos de fisuras. Y bueno, y les voy a mostrar les voy a dar un flash de lo siguiente. Yo trabajo con este programa para hacer mis verificaciones.